Muy buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y en verdad doy muchas gracias siempre a Dios por la forma de alabar que tienen ustedes como congregación. Ya la última vez que estuve por acá le había invitado al hermano Víctor. Todavía no pudo darse, pero en algún momento vamos a hacer una gira. Porque en verdad, ¿qué son los salmos? Alabanza. Alabanza. Y poder cantar alabando a nuestro Dios, es algo muy, muy bueno. Quiero usar dos textos en esta mañana. Dos textos que nos advierten de las situaciones en los últimos tiempos. Primera Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4, nos dice, desde el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, era una lista de situaciones. Está hablando de tiempos de apostasía, tiempos de rebeldía contra lo que es la palabra de Dios, lo que debe ser predicado, lo que debe ser anunciado. Y hermanos, es cierto, venimos al culto, venimos a la reunión dominical, o miércoles, o jueves, o viernes. Normalmente cada congregación elige, tradicionalmente es el día miércoles, pero yo conozco iglesias que se reúnen los jueves o viernes. Lo importante es por lo menos una vez más reunirnos como iglesia para estar orando, para estar alabando al Señor. Pero ¿cuál es el propósito? Muchas veces nos acercamos queriendo nosotros verle a Dios como deudor. O queremos acercarnos y nos acercamos pensando en lo que a nosotros nos gusta. Y creemos que un buen culto es cuando expresamos lo que a nosotros nos gusta, sin tener en cuenta lo que a nuestro Dios le gusta y lo que Dios requiere. El siguiente texto, para después desarrollar, yo creo que varios de ustedes no necesitan siquiera abrir, pero vamos a usar siempre la Biblia. En Levíticos capítulo 10, ya saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? Levíticos capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Fuego extraño, fuego que Jehová nunca pidió. Tremendo. Los dos primeros sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Aarón, murieron por presentarse delante de Jehová, ofreciendo incienso, oración, sacrificio, de lo que él nunca había demandado, de lo que Dios nunca pidió. Y hermanos, algo que podemos considerar una de las apostasías más delicadas que tenemos hoy en día, en esta época de la iglesia de la Odisea, la iglesia que nuestro Dios quiere vomitar de su boca, no es ni frío ni caliente. Entonces,
el celo, el cuidado grande que tenemos que tener es sobre qué está sucediendo en nuestra iglesia. Repito, demos gracias a Dios por lo que es hoy en día nuestra iglesia aquí, ¿verdad? Pero tengamos celo, tengamos cuidado, porque no es el tema que quiero tocar hoy. Les menciono nomás, así muy de paso, otro problema gravísimo que tenemos es que sabemos de memoria lo que Dios nos dice a través de Pablo en Efesios, por ejemplo, donde está hablando de Efesios 6:12 de huestes espirituales, guerra espiritual. O en Daniel, después de revisar, en Daniel capítulo 10, en donde el ángel de Jehová es enviado junto a Daniel. Pero ¿quién sale a impedir que llegue? ¿Quién sale a hacerle guerra? El príncipe de Persia, un demonio, una guerra espiritual real. Y dice que después el ángel de Jehová va a volver para derrotar, porque quedó Miguel ahí luchando. ¿Y quién va a venir después? Dice Daniel 10, 20 y 21. El príncipe de Grecia, dice. O sea que hay una guerra espiritual real, verdadera. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar siempre alertas y no descansando en nuestros criterios, no descansando en lo que a nosotros nos parece, sino conociendo la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. En esta mañana, primero quiero recordar un poquito nuestra posición ante el Señor. Y hermanos, nada más como un recordatorio. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, Dios nos describe cómo nos encontramos espiritualmente. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? El pecado tiene un solo resultado: castigo. Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas por aceite. Cada uno de nosotros, como Dios nos ve, somos herida, hinchazón y podrida llaga. Veo varios matrimonios. Yo estoy seguro que el caballero nunca le habló de su amor tratándole de herida, hinchazón y podrida llaga, ¿verdad? No creo que haya podido progresar con eso. Sin embargo, ante los ojos de Dios somos herida, hinchazón, podrida llaga, espiritualmente. Es más, hermanos, nada más que les menciono, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos somos pecadores y estamos destituidos, fuera de la gloria de Dios. Muchas veces nos preocupamos mucho hablando de apostasía, hablando de errores que cometemos. Nos preocupa demasiado qué puede pensar la gente de nosotros. Y hasta nos cuesta, porque la palabra de Dios dice que si caemos en pecado, y nuestro hermano, cuando estaba orando para comenzar, todos somos pecadores, y todos somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, 1 Juan capítulo 1. Le hacemos a Dios mentiroso, somos pecadores. Pero ¿cuál es la opción que Dios nos da? ¿Cuál es la gracia que Dios nos da?
reconocernos pecadores, confesar nuestros pecados y dejar el pecado. Dios nos juzgó. Dios nos juzgó. Nos encontró culpables. Nos encontró culpables. Nos condenó. ¿A qué nos condenó? Al fuego eterno. Nos condenó al fuego eterno. Pero ¿qué sucede? Él mandó a su Hijo a pagar nuestros pecados. Salmo 89, 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es absolutamente imposible que Dios deje sin efecto. Por eso decía ahí en Isaías: ¿por qué querréis ser castigado? Es absolutamente imposible que Dios pase por alto el pecado. Por eso dice que Él no vino para abolir el pecado. Él vino para abolir la ley. Él vino para cumplir la ley. Y habiendo cumplido la ley, Él pagó nuestra culpa. Eso es lo que acá está diciendo. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. No existe Dios, no existe trono de Dios cuyo cimiento no sea justicia y juicio. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio. Imposible que Dios pase por alto nuestros pecados. Dios nos juzgó, nos encontró culpables, nos condenó. Fuego eterno, culpable y fuego eterno. Pero delante de justicia y juicio, ¿qué Dios hace? Manda su misericordia y su verdad. Mandó a su Hijo Jesucristo a pagar nuestra culpa. Un amor infinito. Un amor infinito. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores. En Romanos capítulo 3 del versículo 10 dice: no hay justo ni aun uno. Pero después Jesús dice: no vine a buscar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Que si yo me considero justo y no tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer, porque Dios no vino a buscar a justo, y el que cree que es justo, no es que existe justo, el que se considera justo nunca va a poder ser salvo. Entonces yo tengo que reconocer que soy pecador y que merezco el fuego eterno y que mi Dios ya me condenó. Yo estaba condenado, Dios me condenó porque Dios es completamente justo y el cimiento de su trono es justicia. Y estando yo condenado, Él manda a su Hijo a morir por mis pecados. Justicia y juicio son el cimiento. Misericordia y verdad Él usó. Y me rescata y me quita de ese lugar. Hermanos, hoy en día nuestras oraciones, nuestras alabanzas, no estoy hablando del grupo de nuestra iglesia aquí. Estoy hablando de lo que sucede en el mundo llamado cristiano. Dios nunca prometió cumplir nuestros sueños. Dios nunca prometió que iba a responder a todos nuestros pedidos. Dios prometió cumplir todas sus promesas. No sé si me explico. Y resulta ser que demasiado se cambia el sentido. En primer lugar, las alabanzas pasan por lo que a nosotros nos gusta, sin tener en cuenta lo que a Dios le gusta. Y hermanos, yo no vengo a calificar acá. Lo dije una vez y hoy lo repito. Mientras ustedes usen la Biblia como su ignario, Víctor, van a estar agradando al Señor.
porque eso es alabanza, la palabra de Dios misma. Acostumbrémonos entonces a que mi alabanza a Dios, mi honra a Dios, mi adoración a Dios, no pasa por el carácter de un hijo caprichoso que siempre está pidiendo todo lo que uno quiere. Aquel padre que ya dio a su hijo unigénito para pagar mi culpa, justicia y juicio, el cimiento de su trono, no va a pasar por alto, no pasó por alto, me juzgó, me condenó, fuego eterno. Su hijo paga ese pecado. ¿Les parece que me va a faltar algo a mí? Pasando yo a ser hijo de Dios. Y en ese momento, ¿quién viene a vivir en mí? Efesios, vamos a mirar eso. Efesios capítulo 1. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de Dios, si mal no recuerdo fue el pastor Carlos Enrique el que a la primera hora habló de que evangelio hay uno solo, ¿verdad? Y sí, a muchas cosas se le puede llamar evangelio. Evangelio quiere decir la buena noticia, y lamentablemente hay gente que dan como buena noticia sanación, prosperidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el evangelio de Dios, de la gracia, es lo que estamos diciendo. Culpables, condenados al fuego eterno, herida, hinchazón, podrida, llaga. Si ustedes quieren podemos usar otros textos de Sofonías 1:12, pueden tomar nota. Sentados sobre nuestras heces. Eso somos, ¿verdad? Se puede repetir en Jeremías 48:11. Sobre nuestros sedimentos. Palabras fuertísimas. Allí el Señor entró y de allí nos quitó y nos limpió con su sangre y nos lleva al cielo eterno. ¿Les parece que ese Dios nos va a hacer faltar algo que realmente necesitamos? Entonces, ¿qué significa el tiempo de adorar a Dios? ¿Qué significa el tiempo de dedicar a Dios? Dios está esperando un canto lindo. Vamos a mirar en la propia palabra de Dios, ¿sí? Vamos a mirar algunos textos. Vamos a el Salmo 96. Salmo 96. Desde el versículo 1. Hay muchísimos, hermanos. Sinceramente hay muchísimos textos que podemos mirar. 96 desde el versículo 1. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. ¿Y qué significa bendecir? No voy a dar una clase de lo que es bendecir, yo estoy seguro que ustedes con su pastor lo saben, sencillamente como un memoria, como un recordatorio. Hebreos 7:7. ¿Quién sabe de memoria? Sin lugar a dudas, el menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. Entonces, ¿cómo yo le voy a bendecir a Dios con ese concepto de bendecir que nosotros manejamos? Tenemos que siempre manejar las definiciones dentro de sus contextos. No hay bueno ni aun uno, pero desde el punto de Dios, bueno es Dios. Maestro, hay uno solo, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo.
pero él mismo instituyó maestros en la iglesia. No sé si me explico. Entonces entendamos de qué está hablando. Y hermanos, bendecir, el mayor bendice al menor. Entonces yo no le puedo bendecir a Dios en ese concepto de que te vaya bien. Bendecir, en la definición bíblica, significa alabar su nombre. Significa reconocer su gloria. Y si queremos entender más, vamos a leer un poquito esto, ¿sí? Bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación. Yo estoy puesto como mensajero de Dios. Yo estoy puesto para anunciar las virtudes de Dios, el evangelio de Cristo. Y yo estoy bendiciendo el nombre de Dios y estoy alabando el nombre de Dios cuando yo estoy predicando de su palabra. Versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Muchas veces ni hablamos de Dios, porque cantamos algo que se le ocurrió a alguien escribir, y un sentimiento, y que yo tenía frío y me pasó el frío. No sé si me explico. Cosas que no tienen nada que ver con alabar a Dios, con glorificar el nombre de Dios, con reconocer su grandeza y predicar, hablando de lo que es nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Versículo 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Parece repetitivo, pero hermanos, no es repetitivo porque cada vez se habla menos de esto. Y cada vez el mundo da como hecho concretado o lo que sucedió mentiras muy grandes. Y lastimosamente, también algo que ocurrió y que sigue ocurriendo es que dejamos de lado la palabra de Dios, dejamos de lado la Biblia, nos manejamos por experiencias y ahí es donde creemos y aceptamos como verdadera cualquier cosa. Cuando alabanza es contar las grandezas de nuestro Dios. Bendecir el nombre de Dios es hablar de su grandeza. Versículo 6. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria es su santuario. ¿Y cómo yo me acerco? Versículo 7. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Hoy en día tememos más de las crisis económicas. Hoy en día que descubrimos que nos pusieron veneno con las vacunas del COVID y todo eso, como que tendemos a vivir atemorizados, ¿verdad? O de tantas situaciones que estamos viendo. Muchas veces hasta queremos ignorar. Y si una cosa es descansar en la gracia, en la paz de Dios. Otra cosa es ignorar la realidad que se está viviendo. Y en verdad no hay duda de que estamos en los últimos tiempos. Está absolutamente puesto el escenario para que venga el arrebatamiento de la iglesia y acá en la tierra comiencen los 7 años de Apocalipsis. Y hermanos, ¿cómo nos estamos moviendo nosotros? Tenemos un temor de que va a venir una crisis económica y que va a faltar alimento, o estamos teniendo el temor de Jehová dentro del propósito de Jehová. ¿Y cuál es el propósito de Dios? La salvación de todas las personas. Él vino a morir absolutamente por todas las personas, al punto en que dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. Yo les aseguro que es un ejercicio muy difícil el orar por los enemigos. A veces uno quiere orar para que
Señor, te oro por fulanito que le atropelló un coche. No sé si me explico, ¿verdad? Como que queremos tirar algo al lado. Pero no, Dios dice que tenemos que orar porque Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere el arrepentimiento del impío, Dios no quiere que absolutamente nadie vaya al fuego eterno. Y si por ahí hay algún calvinista, permítame decirles que los elegidos para no ser salvos está muy clarito textual en Hebreos capítulo 2. ¿Quiénes fueron descartados de ser salvos? Los ángeles caídos, los demonios, los únicos. Cristo no murió por ellos. Después Cristo murió absolutamente por todos los hombres. Y el Señor quiere que el Evangelio les llegue a todos. Pero si yo no vivo en la hermosura de la santidad, y yo vengo y le hablo a alguien de Cristo, y esa persona se ríe. Si yo vivo atemorizado por mis problemas de salud, o mis problemas económicos, o etcétera, etcétera, ¿y cómo yo le voy a hablar a nadie de mi Dios, de mi Señor? No va a querer saber nada de mi Dios, de mi Señor. ¿Qué testimonio le doy? ¿Qué le estoy transmitiendo? ¿Qué le estoy pasando? Yo debo vivir en santidad. Y hermanos, conocen el Salmo 51, lleven como tarea. Lastimosamente se va mucho la hora, pero lean el Salmo 51. ¿Ustedes saben quién escribió el Salmo 51? Es la confesión de David. ¿Qué hizo David? Tomó esposa ajena, le instrumentó que se lo mate al marido, a Urías, escondió el problema por 9 meses. Pero cuando viene el siervo de Dios a advertirle lo que está pasando, ¿qué dijo? Y esa mujer me provocó, vos sabés luego cómo somos los hombres. Pequé contra Jehová. Y Dios cumple su palabra. El que confiesa y se aparta. Y Dios sabía que David en ese momento se apartaba. Y esa confesión es uno de los 2 salmos escritos en ese momento. Imagínense ustedes. A veces hablamos, no, pero sí, yo tengo que ir, voy a pasar por un proceso para dejar el pecado. No. Hoy, en ese momento Dios le usó a David. Y así me puede usar a mí, y así te puede usar a vos. Pero Dios no va a usar utensilios de deshonra. ¿Y quién es el que sabe si uno confesó y dejó ese pecado? No hace mucho me iba con una persona en su vehículo y de repente una persona mayor llegando, yo creo que llegando a los 70 años, me dice, mira, pues ese señor, me dice, ese era un buen hermano, pero tal cosa y se apartó. ¿Y cuándo ocurrió? Sí, no sé, hace 40 años. Nosotros no nos olvidamos. Y quizás nos conviene no olvidarnos porque a lo mejor lo más probable es que está tapando un pecado mío, entonces no me olvido nunca. Porque es mi propia conciencia la que no me permite olvidarme. Porque si yo sé que el Señor me perdonó, yo no tengo por qué estar acusando a nadie. Y a ese prójimo, que a lo mejor, y vos yo hace mucho que no hablo con él, yo me separé de él, me aparté de él, imagínense, hace 40 años y habla de tal cosa. Así somos los humanos. Pero el Señor en el momento, y Él sabe, Él no va a utilizar utensilios de deshonra, tenemos que estar santos, limpios, pero tenemos la oportunidad en el momento. ¿Acaso después no le dice a Jeroboam, tú no fuiste como mi siervo David, que solamente hizo lo correcto delante de mis ojos? ¿Miente Dios? No, nunca mintió, no va a mentir. Sencillamente Él dice que si uno confiesa, Él se olvida. Y Él deja de lado todas nuestras manchas, todos nuestros pecados, de tal forma que yo venga a los atrios del Señor y adore al Señor en la hermosura de santidad, temiendo al Señor. ¿Temiendo de qué cosa? ¿Quieren saber qué tenemos que temer al Señor? Volvamos a Isaías.
Después volvemos acá, si tenemos tiempo, a leer algo más. Pero vamos a Isaías 66. Isaías 66, hermoso. Me gusta mucho el Salmo 66. A veces la gente me dice, pastor, Dios es muy machista. Bueno, lean el Salmo 66. Dios se presenta en el carácter de mujer. Dios, la mitad de su carácter le da al varón y la otra mitad le da a la mujer. Y juntos son uno. Lastimosamente no nos sujetamos a la función, al rol que Dios nos da y siempre nos estamos peleando y ahí se arman todas las guerras. Pero dejemos de lado eso, no es lo que quiero compartir con ustedes. 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado a mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Está hablando del templo a ser construido, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿dónde es la morada del Señor? Efesios 13, ¿verdad? El Espíritu Santo vino a morar. En el momento en que creímos, el Espíritu Santo se selló en nosotros y está viviendo en nosotros. ¿Cuál es la casa de reposo? Nuestro Dios creó este mundo, pero le puso al hombre para señorear sobre esta creación. Y el hombre, al obedecerle a Satanás, le reconoce a Satanás como su Señor. Entonces, aunque Dios nunca le entregó a Satanás, pero le entregó al hombre y el hombre le entregó. Por eso Satanás es el príncipe de este mundo, pero fue creado por Dios. Y Dios sufre mirando su creación, porque Dios quiere la salvación de todos los hombres. Pero como dijo el hermano Ramón, Él no le fuerza a nada, a nadie. Es un trabajo de testimonio que tenemos que hacer nosotros. Y predicándoles la palabra. Pero mientras tanto, dice, estoy cansado de este mundo. Voy a entrar un ratito a mi casa, a tu corazón. Acá voy a descansar. Reposa, Señor, en tu corazón. ¿Reposa, Señor, o ahí hay más basura? Hay enojo, hay rencor. No sé si me explico. Y eso lo puede saber cada uno, yo no puedo saber. Ni ustedes no pueden saber tampoco de mí. Pero cada uno sabe. Pero el Señor dice, ¿dónde está la casa de mi reposo? Antiguo Testamento, el milenio, en el nuevo templo, de nuevo el Señor va a bajar su gloria ahí. Pero hoy en día, ¿dónde está? Esta es su casa. Mi vida, la vida del creyente, ¿está reposando el Señor ahí o está sufriendo ahí? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Nos resulta bueno conocer muchísimo? ¿Somos grandes intelectuales? Es importante, sí, claro que es importante conocer la palabra de Dios, pero debemos vivirla, debemos temblar delante de la palabra de Dios. Encontrar que, pero la pinta, esto yo no estoy haciendo, yo no estoy viviendo de esta forma. Y en ese momento, yo dejo de lado aquel estilo de vida, yo dejo de lado aquella situación y paso a vivir en la voluntad de mi Dios. Eso es temor a Jehová. En ese momento yo paso a vivir a la voluntad de Dios. Hablando de temor, uno último, vamos al capítulo 4, Salmos capítulo 4, y creo que ya vamos a ir terminando porque se va la hora. 4:4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ahí está entonces nuestro temor. Mi temor tiene que ser que yo pierda mi comunión con Dios. Mi temor no tiene que ser nada de lo que este mundo
está planificando. Hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Baviera 1774, los Illuminati. Eso es lo que se está ejecutando en sus últimos estamentos hoy en día. Es el plan para establecer un gobierno único mundial. Y si se quieren asustar, yo les digo una cosa, hermano, todavía no se cumplió Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni haya animal en los corrales, etcétera, etcétera. Todavía no se llegó a puntos terribles de sequía, de hambre. Pero, ¿quién es nuestro temor y qué es nuestra seguridad? Mi temor es yo no perder mi comunión con el Señor y yo serle fiel al Señor como un instrumento útil que predica su palabra a tiempo y fuera de tiempo para que muchísima gente conozca de Cristo, que Él se goce en mi corazón, no que se entristezca, porque ojo, Efesios capítulo 4, yo puedo contristar el Espíritu Santo con palabras deshonestas, dice. Mi vocabulario, hoy estábamos hablando mucho de vocabulario. Mi vocabulario puede contristar al Espíritu Santo y puedo terminar apagando la obra del Espíritu Santo. Yo no pierdo la salvación, pero la obra del Espíritu Santo, recuerdan a aquel muchacho de 1 Corintios 5, puedo apagar la obra del Espíritu Santo, puedo ser entregado al enemigo para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu quede libre para el día del Señor Jesús. Tenemos una misión, tenemos una responsabilidad. Un poquitito más. 95. Realmente quería leer muchísimo más, pero para terminar, un texto más. Salmo 95. Ahí cerquita nomás. Les dejo eso y permítanme el 91. ¿Sí? Pueden leer el 95. Les dejo, pero voy a leer con ustedes el 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él, Jehová, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa a los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y pueden seguir leyendo ustedes. Hermanos, hay tanto para alabar a nuestro Dios, hay tanto para agradecer a nuestro Dios, hay tanto para bendecir el nombre de Dios, hay tanto para dar gloria a Dios, que es un desperdicio de tiempo estar hablando de lo que queremos como caprichos nuestros. Alabemos a nuestro Dios, engrandezcamos su nombre con nuestras palabras y con nuestra vida. Que la gente vea nuestra seguridad, la seguridad que tenemos por nuestro Padre, por aquel que nos compró, nos quitó de una situación donde estábamos condenados y que merecíamos el pago de nuestra culpa. No nos va a descuidar. Él nos pide santidad, Él nos pide temor, que temblemos aún ante el pecado y que prediquemos de su palabra, que prediquemos el Evangelio, que nuestras vidas hablen de Él a tiempo y fuera de tiempo. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.